Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias moduladas: Santa Cruz, La Laguna, Norte de Tenerife, Valle de Güímar, el sur de Tenerife, desde cualquier lugar a través de la frecuencia modulada, y desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es, o también a través de la plataforma YouTube, que ya saben que retransmitimos en directo. Bueno, en este punto ponemos nuestra atención aquí cerquita, en el área metropolitana. Nos vamos hasta La Laguna. Y saludamos a nuestro invitado. Él es el concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad que después de un pleno que marchó con mayor tranquilidad que el anterior, y bueno, ya con las vistas puestas en todos los actos que hay el fin de semana, que también va a estar interesante. En la fiesta. Sí. Bueno, la semana pasada también tuvimos fiesta, pero de la democracia. No sé qué valoración hace usted de los resultados electorales al Parlamento Europeo. Bueno, una valoración llena de preocupaciones, porque evidentemente los resultados de las elecciones europeas no han sido precisamente favorables para quienes promovemos políticas sociales, políticas de acogida, que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos básicos y la mejor calidad del modelo del estado de bienestar que tenemos en la actualidad, y más bien al contrario, se han visto muy reforzadas algunas posiciones, sobre todo las más ultras. No, es cierto que no sé si es mal de muchos consuelos de tontos, dicen que en otros países de la Unión Europea la situación ha estado mucho más extremada en cuanto a fuerzas de extrema derecha que han sido mayoritarias en el resultado electoral, pero aún así es cierto que también hay un gran incremento de ese voto muy conservador, neoconservador, o incluso ya directamente de ultraderecha, que tiene mucho que ver con pues un cuestionamiento del actual modelo democrático y de muchos aspectos, de muchos avances sociales que consideramos que ya estaban más que consolidados, porque la mayor parte de la sociedad los admite como medidas positivas, y que sin embargo pues, se ve que esos grupos lo cuestionan. No sé si todo el electorado que les vota lo hace por las mismas razones. Creo que seguramente habrá una pluralidad de intenciones. Y por otra parte también, bueno, con una izquierda dividida que creo que también ha marcado en negativo la campaña electoral. Bueno, pues eso es lo que ocurrió, y ese es el análisis. La verdad que, como bien dice Rubén, teniendo en cuenta cómo avanzó la derecha de la derecha, la ultra, en otros países, pues aquí, bueno, salvo la irrupción de Albice Pérez, que fue una sorpresa, pero bueno, sorpresa será la que se llevarán muchos de los que le votaron cuando se enteren de lo que va. De las políticas, sí, esperemos que haya esa reacción, porque es verdad que hay momentos donde el descontento, porque evidentemente pues la falta de vivienda, la falta de empleo, que aunque hay mejores cifras vinculadas con el desempleo de que en los últimos más de una década, ¿no? Pues evidentemente todavía no se está llegando a los niveles que la sociedad demanda y requiere, igual que otros muchos problemas que tienen que ver con el futuro de la juventud, con las alternativas que tienen de vida y las facilidades que se les están dando para poder desarrollar su vida como las que tuvieron sus padres o sus abuelos. Al final, evidentemente, se puede tirar por el discurso fácil, de mirar, pues aquí la culpa la tienen los inmigrantes, la tienen los pobres, la tienen aquellos que están de alguna manera pues promoviendo políticas que yo considero que me afectan negativamente, pero la realidad es que hay algo muy superior, que es el modelo económico, el modelo también democrático que tenemos, que se puede mejorar, que evidentemente también a nivel económico las desigualdades hay que abordarlas, pero claro, va a ser mucho más sencillo si tú entras con un discurso
de ataque al débil, porque eso evidentemente no te va a poner demasiadas cortapisas en muchos espacios comunicativos, ya sean los convencionales o ya sean las distintas redes sociales, frente a quienes a lo mejor elaboran pues unos discursos con mayor contenido y con mayor dificultad a la hora de poder, digamos, entender cuáles son las bases de ese cuestionamiento al modelo y al ordenamiento que tenemos en la actualidad y las posibilidades que hay realmente de romperlo, de generar marcos nuevos más positivos, de convertir, pues como les digo, la vivienda en un derecho, convertir la sanidad pública en un elemento central de las políticas de bienestar, igual que la educación, o sea, de dotarnos de todas las herramientas para mejorar como sociedad. Pero ahí esos son procesos que ya se han vivido históricamente, que siempre cuando ha habido momentos de crisis, y todavía está fresca la crisis sociosanitaria del 2020, pues evidentemente hay reacciones y reacciones que muchas veces pues bueno, tienen consecuencias de largo recorrido. Bueno, así somos, ¿no? A veces entre lo más malo y por la broma elegimos a lo peor. Eso nos pasó con el Chiquilicuatre cuando lo mandamos a Eurovisión. Pues lo mismo. Algo parecido, algunos han hecho ese sí, ciertamente, o sea, es verdad que es como ese voto un poco antisistema, ¿no? Que al final es el más prosistema, porque estamos hablando de un voto que cuestiona los derechos básicos de igualdad que han conquistado las mujeres durante los últimos años a través de multitud de luchas y de multitud de acuerdos también políticos, los derechos de la población LGTB, de este mes del orgullo, pues precisamente algunos todavía siguen cuestionando algunos de los avances, el derecho al aborto, el derecho a tener una vida digna, aquellas personas que están desde hace más de 10 años viviendo entre nosotros y que tienen una situación de irregularidad que no les permite desarrollar su vida y sin embargo son mano de obra más que necesaria, según todos los estudios. De hecho, la Unión Europea requiere entre 200 y 250.000 personas cada año para intentar paliar el efecto de la caída demográfica que se está viviendo y para mantener los ingresos que permiten sostener el estado de bienestar. Evidentemente, claro que hay necesidad de acoger y acoger con dignidad, igual que en su momento nos acogieron en otros lugares, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, a tantos y tantos de nuestros antepasados, porque son procesos que también hay que abordar, igual que los procesos que tienen que ver con la paz, no tener políticas beligerantes y algunos, bueno, de esas posiciones ideológicas ultra han estado amparando pues, cosas tan brutales como el bombardeo de civiles palestinos o situaciones que se están viviendo, están fomentando situaciones bélicas que se están viviendo en distintos entornos y evidentemente al final ese tipo de políticas y de dinámicas tienen un riesgo y lo que es cierto que muy poca gente a la hora de votar tiene en cuenta todos los elementos que tienen que ver con el programa político y te sueles quedar pues con ese impulso, a veces un impulso pues muy primario de oye, pues voy a responder con mi voto de una manera o de otra, aunque es cierto que quizás la mayor respuesta que hubo en estas elecciones, es cierto que las del 2019 fueron excepcionales porque había una mezcla de urnas de tanto elecciones locales autonómicas que promovió que hubiera casi un 80% de participación, pero esta vez pues la bajísima participación fue una de las señales también que evidencia un descontento y una distancia con respecto a la política. Así es, aquí ganó la abstención, la abstención no, la no participación en las urnas. Quedándonos en la laguna ayer, al principio del programa nos decía el pleno de ayer que afortunadamente transcurrió en otra sintonía diferente a la anterior. Pero centrándonos en el pleno que destaca de lo que se aprobó, sé que los vecinos de Las Chumberas estarán contentos porque parece que las obras se van dando en plazo y se mantienen los alquileres hasta que puedan disfrutar otra vez de su vivienda. Sí, ciertamente esa moción que fue en horario de tarde para facilitar la intervención de los vecinos y vecinas, creo que tuvo un valor importante, significativo, una propuesta que viene de la mano, en este caso fue el Partido Popular, que presentó la iniciativa, pero al final fue enmendada y fue acordada por la totalidad de los grupos políticos municipales en una
en un caso de moción institucional donde realmente no se produjo ningún debate. Evidentemente hay distintos matices y distintas miradas sobre el problema de las chumberas y las soluciones que hay pendientes para las chumberas. Ahora mismo hay muchísimas familias que están en una situación pues de acogida en distintos pisos con un alquiler pagado a través de las administraciones públicas. Esos fondos que en su momento se lograron. Hay una insuficiencia de recursos para poder mantener a esa situación durante muchos años más, y evidentemente el proceso pues no va al ritmo que nos gustaría. En el 2019 se logró, después de muchos años, donde el anuncio de que por fin ya se iban a poner en marcha las obras de la chumbera era lo que sucedía a cada inicio de elección, o sea, tanto elecciones autonómicas, elecciones generales o elecciones europeas. Había ruedas de prensa de anteriores responsables políticos que decían, bueno, ya está aquí, esto es inevitable, tenemos los recursos y vamos a poner, antes de finalizar el año, ya estarán terminados parte de los bloques. Nunca fue cierto, fue un engaño colectivo, se utilizó políticamente, por desgracia, a los vecinos y vecinas de las chumberas para promover al final pues ciertas candidaturas que utilizaban esa situación de necesidad como uno de sus recursos comunicativos. Esas ruedas de prensa fueron absolutamente pues recurrentes y además absolutamente falsas, por desgracia, para esos vecinos y vecinas que estaban esperando como agua de mayo el inicio de las obras. La realidad que fue en el mandato de Progreso donde se logró desatascar todo este procedimiento, donde se tiraron los bloques, donde se empezaron a construir las edificaciones que ya están a punto. Esperamos que antes de finalizar el año ya se entreguen las primeras viviendas a sus propietarios, y evidentemente ahora queda pues enfocar, no solamente terminar esta primera fase que va con bastante retraso, sino además también abordar la segunda fase y las que puedan venir posteriormente para acabar con toda la reurbanización de las chumberas, que es muy complejo, que es un proceso tremendamente dificultoso, donde hay que poner a la par al Ministerio, hay que poner a la par al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento, y donde hay visiones técnicas sustancialmente distintas entre las distintas administraciones. Hay administraciones como el Ayuntamiento de La Laguna, que ve viable mantener el modelo de la primera fase y sustentar algo parecido a lo que se hizo en la primera fase en la siguiente, y hay otras administraciones que los técnicos abordan esa realidad de otra manera o plantean otro tipo de alternativa. Lo cierto es que lo que hay que hacer es que llegue lo antes posible y de la manera más positiva para que el barrio de las Chumberas recupere la normalidad, porque desde hace ya muchos años vive una situación pues digamos de anormalidad absoluta, donde evidentemente pues bueno, hay edificios vacíos, donde hay un abandono, digamos, de todo ese entorno urbano, donde la población ya no está asentada en ese espacio, sino que vive en otros lugares del municipio, y hay que volver, digamos, a recuperar ese pulso de un barrio tan importante como Las Chumberas. Así es, yo recuerdo ir a ruedas de prensa en la que se hablaba de la reforma de las bóvedas de la catedral y a la vez se preguntaba qué pasaba con los pisos de Las Chumberas. O sea que ya son años, Sí, décadas, legislaturas. legislaturas. Y se han superado algunas cosas, por ejemplo, la obra de la catedral, pues al final, que fue más o menos de un tipo parecido, pues se logró culminar con una inversión bastante importante de dinero público, más de 12 millones de euros de dinero público, y es cierto que en la Chumbera pues es prácticamente el doble de dinero en cuanto a las aportaciones que había de las distintas instituciones políticas, y bueno, ahora parece que esas cantidades son insuficientes porque también se han tenido que pagar alquileres, porque durante un tiempo el Ayuntamiento de La Laguna, anteriores mandatos, destinó parte de esos recursos a otros fines, a otras campañas, como se denunció, y eso desembocó a finales del mandato 2015-2019 en un cambio de la dirección de Movisa, liderado por los grupos que en ese momento estábamos en la oposición del Ayuntamiento de La Laguna, precisamente para salvaguardar los 25 millones de euros que teóricamente estaban en esa entidad pública, y que al final, pues gracias a esa acción,
pues se permitió recuperar mucho antes de lo previsto el ritmo del procedimiento, un procedimiento súper complicado, pero que al final, bueno, fue abordado y hizo posible pues esos momentos históricos que fueron posiblemente uno de los más emocionantes del mandato que viví como primer teniente alcalde de La Laguna, donde pues bueno, las palas por fin entraron en los edificios afectados por aluminosis en las chumberas y se empezó a levantar el futuro de muchas familias. Así es. Y bueno, en el Pleno también iniciativas por parte de Unidas Se Puede. Tengo tres, voy a empezar por una, a ver si nos da tiempo las tres. Voy por la más que me interesa, que es la que tiene que ver con taco. Ustedes exigían claridad sobre la autorización de festivales que se están realizando en el Polvorín de Taco. No sé si sobre esto hablaron, si... Sí, hubo una pregunta que precisamente hicimos porque nos tomamos la molestia a raíz de varias quejas vecinales en el entorno del Polvorín de Taco, que después nos han llegado por otros lugares donde también se está tomando esa costumbre, que es algo, digamos, que se está expandiendo como la pólvora en nunca mejor dicho, en el actual mandato, que es utilizar parques, espacios públicos que tienen que estar abiertos a la ciudadanía para el disfrute, digamos, de todas las actividades que se pueden realizar en una zona verde de estas características, pues se utilizan de forma privativa por una empresa privada que gestiona una actividad durante pues 48 horas, incluso a veces hasta 3 días, empieza el montaje de escenarios y de todos los equipamientos que necesita festivales musicales o de ocio de esas características, donde además se cobran entradas, donde hay entradas VIP a 80 euros, donde hay entradas normales pues a 30, 40 euros, que al final hacen que todo un espacio público pues quede convertido en una especie de coto privado para el que puede permitirse pagar esa entrada. Y el resto de los vecinos y vecinas que son usuarios en una zona como Taco, que por desgracia no abundan. Es el único parque de esa zona, es claro, el único claro, espacio. Es que no hay alternativa, más allá que pequeñas plazas, a lo mejor San Jerónimo, zona de San Matías, espacios Sin que sombra. no reúnen las condiciones del parque, del gran parque que actualmente tiene Taco. No sé si en el futuro, cuando esté la finca Escuder o el parque, ojalá, de la montaña de Taco, ojalá lo veamos más pronto que tarde, pues habrá esas otras alternativas, pero la realidad es que ahora lo que sucede es algo más que anormal, que convierte un espacio público en un espacio privado. Nosotros hemos pedido los expedientes, en los expedientes lo que veíamos era que el área de parques y jardines no autorizaba en 2 ocasiones para el acto del 25 de mayo que se celebra allí, en 2 ocasiones tuvo un informe negativo, además rotundamente negativo del área de parques y jardines por las afecciones que se tenía en el césped y en la vegetación de ese parque. Que ya no existe. Y sorprendentemente, pues parece que eso no fue vinculante, se dio la autorización y al final se celebró el evento con esos 2 informes negativos de parques y jardines. El recuerdo de cuando hacíamos actividades comunitarias, actividades públicas en el área, en las distintas áreas de gestión de Unidas Se Puede del anterior mandato, es que cuando tú tenías un informe contrario de un técnico en parques y jardines o en cualquier otro proceso, es que no podías seguir adelante y éramos parte del gobierno. Lo teníamos más fácil que una empresa privada. Teóricamente, pues parece que ahora han cambiado las tornas y desde luego al menos el ayuntamiento no va a poner ni un pero a este tipo de gestión. Es cierto que después, a raíz de la pregunta y de la petición de información, el concejal responsable del área lo que nos trasladó es que bueno, que estaban valorando proponerle en las futuras fiestas, porque es algo recurrente que está convirtiéndose ya casi en una rutina, pues cada 2 meses, cada 3 meses, sobre todo el Polvorín de Taco es el más perjudicado por esta actividad. 2 fiestas al mes, cada 2 o 3 meses no, 2 fiestas sí, al mes. Prácticamente distintas entidades, pero es ya recurrente ese uso, por tanto ellos creo que van a plantearle, por lo que me trasladó, que utilicen otros tipos de instalaciones privadas que hay, o sea, espacios de aves industriales o espacios de titularidad privada que se puede alquilar y que se puede utilizar. De hecho, hay algunos espacios como el Club Hípico de Atalaya, que también me consta que estaban celebrando actividades de estas, y oye, es un espacio privado, mientras cumpla
las normativas que establecen sobre todo el tema del ruido y de las emisiones. Evidentemente se pueden celebrar en un espacio privado con las autorizaciones y el pago de las tasas que tengan que pagar, pues evidentemente se pueden celebrar este tipo de eventos. Nos parece poco adecuado que se hagan en los parques públicos de la laguna y todavía menos adecuado en una zona donde evidentemente, como bien dice, es que no hay muchas otras alternativas donde poder ir a pasear con el perro, con tus hijos o con tu abuelo. O sea, al final poder disfrutar del espacio público tiene que estar por encima de una actividad privativa. Y aparte lo que significa también que estamos hablando del polvorín de Taco, que es un bien de interés cultural, no solo el edificio, sino también los alrededores, todo lo que es el parque. Que es un elemento añadido. O sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, con Cruz Roja durante la pandemia, utilizamos el polvorín como uno de los puntos de reparto de alimentos, porque era una zona donde evidentemente había un número de familias muy importantes, tenías la cercanía del tranvía, de las guaguas y unas facilidades, digamos, de tránsito, sobre todo aquellas familias que no tienen la posibilidad de tener un vehículo propio para recoger cajas de alimentos o productos de primera necesidad, como eran los productos sanitarios que también se estuvieron repartiendo en el polvorín. Y ese convenio con Cruz Roja y las distintas áreas del ayuntamiento era más que consecuente con los riesgos y los problemas que suponía pues hacer cualquier perjuicio a ese entorno patrimonial. Lo sorprendente, como digo, es lo fácil que está haciendo a esas empresas privadas utilizar todas estas instalaciones, un bien de interés cultural, un espacio público y con informes contrarios técnicos del área de parques y jardines frente a pues bueno, a todo lo que teníamos que superar cuando éramos parte del gobierno. Me llama profundamente la atención ese trato distinto y no sé exactamente a qué puede responder, la verdad, pero yo creo que sinceramente hay que priorizar los usos públicos frente a los usos privados, hay que favorecer los usos comunitarios de la zona, especialmente de los parques, porque evidentemente, y sobre todo ahora que cada vez es más evidente, por ejemplo ahora mismo ha salido con la nueva ley de cambio climático en Canarias, o las modificaciones que han querido abordar, pues una de las grandes carencias en Canarias son las zonas de sombra, las zonas arboladas que permitan pues afrontar situaciones de altas temperaturas, y evidentemente no estamos para prescindir durante 1, 2, 3 días de un parque para que se haga una actividad privada, además con unas ventas de entrada, como digo, pues de entre 30 y 80 euros. Y Estamos más, hablando que no son entradas populares precisamente, sino actividades con alto costo. evidentemente. Nos quedan apenas 2 minutos, pero también me gustaría saber si le explicaron los futuros usos del cuartel del Cristo. ¿A qué se van a dedicar? Pues una petición que hemos hecho, porque la verdad que nos ha sorprendido, por un lado gratamente, que el Cabildo de Tenerife ya esté promoviendo acciones concretas sobre el cuartel del Cristo que indica, o parece indicar, que ya se ha adelantado en la adquisición del cuartel, que todavía no está muy claro cómo va ese procedimiento. Recordemos que esto, la compra de los cuarteles, surge apenas 3 meses antes de las elecciones de 2019, fue a bombo y platillo una noticia durante varios días diciendo que no, prácticamente que ya teníamos disponible tanto el cuartel de las canteras como el cuartel del Cristo, como especialmente toda la zona de ingenieros de la Cuesta, que es una zona inmensa, casi equivalente a lo que está hoy urbanizado en el entorno del Centro Ciudadano del Tranvía, que es una zona enorme de la Cuesta. O sea, estamos hablando de una parcela con un potencial para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Cuesta inmenso, y evidentemente, bueno, tuvo una repercusión política esa noticia, pero a la hora de la verdad, cuando en 2019 entran los nuevos gobiernos en las distintas administraciones, lo que se encuentra es que de expediente, nada, lo que había firmado era una especie de preacuerdo o compromiso para lograr una adquisición, pero que no estaba concretada ni en tiempo ni en una economía digamos, reservada del Cabildo, que se suponía que iba a invertir en torno a los 14 millones de euros, pero que eso no se llevó a cabo. Ahora, con esta información, al menos parece que hay algún tipo de avance, no sabemos cuál, con respecto al cuartel del Cristo. Creo que el gobierno de La Laguna, eso te digo a conversación de pasillo, tampoco tiene muy claro
cuál es la situación del Cuartel de Cristo, y creo que también, por lo que me llega, se han enterado por los medios del uso que anunció la presidenta del Cabildo del Cuartel del Cristo, que es llamativo, y lo único que pedimos es que de alguna manera pues se convoque tanto a las asociaciones vecinales que llevan muchos años proponiendo usos posibles del Cuartel del Cristo, que evidentemente tiene un potencial grande y se puede utilizar para muchos fines positivos, desde socioculturales, educativos, sociosanitarios. Seguramente hay múltiples actividades, porque estamos hablando de una zona de más de 17.000 metros cuadrados en pleno casco de la laguna, y además de resolver problemas de tráfico, problemas también para el propio ocio de la laguna, que hasta ahora han sido inviables de abordar. Ojalá esto sea una señal de que hay realmente de forma eficaz un acuerdo y no sea simplemente una especie de anuncio que queda en nada, de como se hacía tan frecuentemente en otros tiempos pasados en el Cabildo de Tenerife, y que además se convoque, como digo, a las asociaciones y a todos los grupos políticos para un poco intentar avanzar de la mano en el desarrollo de una zona tan importante como puede ser el Cuartel del Cristo, y además ojalá tengamos también información del Cuartel de Ingenieros o de lo que se quiera hacer en un futuro en el Cuartel de las Canteras, que a día de hoy parece que ya no está sirviendo para la acogida de población migrante, que hay un cambio o hay una directriz para derivar a las personas que han llegado refugiadas, derivarlas al campamento de las Raíces, que se está ampliando de forma exponencial, y no sabemos exactamente qué tipo de uso se le va a dar a las Raíces, si es que se le va a dar algún uso, que se ha hecho una inversión pública también del Ministerio muy importante, y que podría ser también, igualmente útil para otros fines, como por ejemplo el que se planteó en el 2017 como zona de lanzadera de vehículos para desatascar toda la zona de Anaga del tránsito absolutamente inhumano de vehículos de alquiler que están saturando las principales vías de Anaga. Pues estaremos pendientes de qué se hace con todo esto. Rubén Ascanio, concejal del Ayuntamiento de La Laguna, por Unidad Se Puede, como siempre, mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Rubén. Y buen fin de semana. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.